Este vídeo continúa los hechos sucedidos en el volumen 12. Si solo viste el anime, te recomiendo ver mis resúmenes de los anteriores volúmenes, cuyos links estarán en la descripción. Capítulo 9. Ante de la tumba de un leal vasallo. En el camino a casa de Sem, monté en la espalda de Naden en algunos puntos, y también me uní a la gente en la góndola para charlar. Esta fue una rápida excursión al extranjero, así que solo había pasado una semana desde que dejamos el reino. Hice que Naden volara al castillo, y dejé la góndola en el patio, como de costumbre. Mientras los guardias saludaban nuestra llegada, y todos estiraban la rigidez del viaje, Licia y Juna salieron del castillo llevando a Xian y Kasua. Roroa también estaba detrás de ellos. Licia le dio a Kasua, no podía ver su cara desde esta distancia, así que lo deduje por su traje de bebé Muchapin, a Roroa, y corrió hacia mi lado. Oh, tener una esposa que me dé la bienvenida a casa es agradable. Mientras yo extendía mis brazos, listo para coger a Licia en ellos, ella pasó corriendo junto a mí y abrazó a Mio. Princesa. Eres tú. Aunque ahora soy una reina, dijo Licia suavemente a Mio, que la miraba con asombro. Oh, y lo siento. Hicimos que tu familia pasara por tantos problemas por nosotros, ¿no? Solo escuchar esas palabras hace que todo esto valga la pena de alguna manera. Mio devolvió el abrazo de Licia. Las dos antiguas alumnas Georg finalmente se conocieron, y sus ojos se humedecieron con lágrimas mientras se abrazaban. Me gustó cómo Licia podía ser tan considerada con la gente, y fue una escena conmovedora, pero me sentí un poco triste de que ella hubiera dado prioridad a Mio sobre mí. Soy tan mezquina, y me odio por ello. ¿Por qué estás tan triste? Estamos aquí también, no mira, Xian, Kasua, es papá. Roroa y Juna tomaron las pequeñas manos de Xian y Kasua y las presionaron contra mi cara. Los niños arrullaron, como si trataran de consolarme. Ustedes chicas. Estoy en casa. Todo el mundo estaba tan conmovido que los abracé fuerte a las 4. Realmente le das mucha importancia cuando solo estuviste fuera una semana, Darlene. Bienvenido a casa, cariño. Roroa y Juna sonrieron ante mi reacción exagerada. Mientras disfrutaba de la primera vez que podía pasar con mi familia en una semana, Akuya, que se había acercado por detrás de mí en algún momento, aclaró ruidosamente su garganta. Mi señor, siento interrumpir el feliz momento familiar, pero abordemos el asunto de Madame Mio inmediatamente. Si le dedicamos demasiado tiempo, corremos el riesgo de afectar a nuestros planes posteriores. De acuerdo, 97 lo había prometido, así que estaba listo para trabajar en la restauración del honor de Georg. No me retractaría de mi palabra cuando hubiera dicho algo en público. El honor de Georg sería definitivamente restaurado. Pero, si eso es algo que el mismo Georg quería es otra cuestión. Una noche de otoño un mes después, un anuncio del castillo apareció en el programa de noticias de Chris Tachyon. Ahora haremos un anuncio sobre la nueva investigación de la insurrección liderada por el ex general del ejército Georg Carmin. Según las noticias, la razón para reinvestigar el asunto fue que la hija de Georg, Mio, había ganado el torneo de artes marciales en Sem, y tuvo la oportunidad de hablar directamente con el rey Souma, que estaba presente. Ella había solicitado emocionalmente que el rey Souma abriera una nueva investigación sobre la rebelión de Georg. Hacer un llamamiento directo al rey de esa manera podría haber sido fácilmente visto como una afrenta, pero el rey Souma vio cómo Mio había estado dispuesto a abrirse camino a través de los poderosos guerreros de Sem para que él escuchara su deseo, y decidió iniciar la investigación cuando proporcionó nuevas pruebas en forma de un diario que Georg había guardado durante la rebelión. Parecía que había habido una investigación real realizada durante el último mes. La gente de Friedonia, especialmente los del reino de Elfrieden, no estaban seguros de qué hacer con la rebelión de Georg Carmin. Debido a que el hombre se había suicidado en prisión sin decir una palabra, y su socio más cercano eligió seguirlo hasta la muerte, no quedaba nadie que pudiera hablar de cómo habían resultado las cosas de la manera en que lo hicieron. El anuncio del castillo en ese momento de que Georg comenzó una insurrección, así que lo dejamos, había sido muy claro. Por eso las opiniones de la gente del reino sobre el asunto se basaban en gran medida en la especulación.
Si tuviéramos que resumir cómo veían que las cosas habían sucedido, se vería así: Georg sospechaba de la repentina transferencia de poder del antiguo rey, el rey Albert, al rey Souma. Debido a esa desconfianza, se encerró dentro de sus dominios, e ignoró a Alicia cuando trató de persuadirlo de hablar con el rey Souma. Además de eso, protegió a los nobles que el rey Souma había acusado de corrupción dentro de sus dominios. No estaba claro si esos nobles le obligaron a hacerlo, o si él los estaba usando en su lugar, pero dirigió al ejército en una revuelta. Era posible que, en su vejez, se hubiera vuelto ambicioso, y quisiera convertirse en rey él mismo. Ese era el guión del pueblo para la rebelión, por eso la valoración actual de él era la de un guerrero otrora leal que se había vuelto arrogante y rebelde en su vejez. Sin embargo, fue entonces cuando Mio apareció con el diario de Georg. Esto es algo que debe mantenerse en secreto, pero tomo mi pluma ahora porque quiero que tú, mi familia, sepas la verdad. 98 El diario que comenzó con este pasaje representaba a un Georg que era completamente diferente del que la gente había hablado hasta ese momento. Si tuviéramos que resumir la representación de Georg en el diario que tenía, era como sigue: Georg siempre fue leal a la familia real de Elfrieden. Veía a la princesa Alicia no solo como la hija de su señor, sino como si fuera su propia hija. También entendía que el joven que el rey Albert había elegido para casarse con la princesa Alicia era apto para ser rey. Sin embargo, había entre la nobleza del reino quienes se engordaban con la corrupción, e incluso quienes colaboraban con el Principado de Amidonia, y no podían aceptar la forma en que Souma los perseguía por su corrupción, e intentaba mejorar el país. Georg sintió una inminente rebelión de estos nobles, y una invasión del Principado de Amidonia, así que reunió a los nobles corruptos, y dirigió la rebelión él mismo, para poder erradicar a los nobles corruptos perdiendo contra Souma. Al mismo tiempo, Georg cortó la colaboración de los nobles corruptos con Amidonia. Si, durante esa guerra, los amidonianos hubieran invadido a través del Ducado del Carmín en su lugar, y trabajado junto con los nobles corruptos, la guerra podría haberse prolongado durante mucho tiempo. Porque era cauteloso, Georg trabajó para evitar que colaboraran con el Principado de Amidonia. Como resultado, el Principado de Amidonia esperaba que el rey Souma y los nobles se noquearan entre sí, e invadió el sur porque no podían coordinar las cosas con las fuerzas de los nobles corruptos. Entonces, cuando los lanzadores de pernos repetidos contra el aire en los muros del castillo de Randel cayeron, Georg se rindió, y fue llevado cautivo con éxito junto con los nobles corruptos. Estaba satisfecho con el resultado, pero solo había una cosa mal. Se sentía culpable por el pueblo de la Casa de Vargas, que se había unido a la insurrección por lealtad a su amistad con él. El diario terminó el día en que Georg se rindió y fue capturado. Al final del diario, decía: para evitar que Alicia esté triste, esto debe mantenerse en secreto. Cuando termines de leer esto, por favor, quémalo. Sin embargo, cuando Mio se enteró de la trágica decisión de su padre, no pudo hacerlo. Aunque fue en contra de la última voluntad de Georg, ella había ganado el torneo de artes marciales en Zen para redimir el honor de su padre. Souma leyó ese diario, e inmediatamente ordenó una nueva investigación sobre Georg. Cuando lo hizo, quedó claro que los relatos de los que lucharon en el ejército como parte de la rebelión, y los que lucharon contra ellos en el ejército prohibido, eran consistentes con el contenido del diario. Los soldados que lucharon en el ejército en aquel entonces reflexionaron sobre sus experiencias. A pesar de tener una fuerza mayor que el ejército prohibido, el duque Carmín solo rodeó la fortaleza donde estaban encerrados, y no trató activamente de atacarlos. Debido a que el 99 duque Carmín, conocido por sus intensos ataques, actuaba de forma tan pasiva, los soldados no pudieron reunir la voluntad de luchar. Los únicos que estaban motivados eran las fuerzas dirigidas por los nobles corruptos. Mientras tanto, los soldados del lado del ejército prohibido dijeron: solo las fuerzas de los nobles corruptos intentaron atacarnos durante la batalla de asedio, fueron ellos los que sacaron el cañón para atacarnos, mientras que las unidades del ejército solo atacaron a distancia. Recuerdo haberme sentido defraudado cuando Georg se rindió en el momento en que su majestad llegó con la fuerza aérea,
El ejército prohibido y el ejército luchaban entre sí como enemigos, pero ambos bandos tenían esta comprensión de los acontecimientos. Y esto fue registrado en el diario. Cuando Su Majestad, Sooma, venga con la fuerza aérea, me rendiré inmediatamente, y para ayudar a que los nobles corruptos sean capturados conmigo, me gustaría desgastar sus fuerzas primero. Para limitar las bajas entre los soldados que he arrastrado a esta rebelión conmigo, permaneceré pasivo, solo lanzando suficientes ataques esporádicos para satisfacer a los nobles corruptos. Esto fue consistente con ese entendimiento, también. Comparando este diario con los relatos de aquellos que realmente experimentaron la guerra, quedó claro que su contenido era altamente creíble. Había quienes sospechaban que era un invento de Mio para reconstruir la casa Carmine. Un tasador comparó la escritura con las cartas de Georg que estaban almacenadas en el castillo, y llegó a la conclusión de que estaba inequívocamente escrita en la mano de Georg. Más tarde, los historiadores consideraron que el momento de la aparición del diario era demasiado conveniente y sospecharon que podría ser una falsificación, pero un nuevo análisis de la escritura volvió mostrando que coincidía con la de Georg. Debido a esto, se concluyó que este era inequívocamente el diario escrito a mano de Georg. Llegó a llamarse el Diario del Leal Vasallo, y fue guardado en el Museo de Parnam. Con la veracidad del diario que se creía alta, a través de su publicación, la reputación de Georg cambió enormemente, pasando de ser un arrogante traidor a un guerrero patriótico que engañó tanto a sus enemigos como a sus aliados. Sin embargo, todavía era un hecho que había comenzado una rebelión, y todavía había parientes vivos de los que habían muerto en el ejército y el ejército prohibido como resultado de ella, por lo que tomaría algún tiempo para que la reputación de Georg se recuperara por completo. Un día, cuando el reino estaba entusiasmado con los resultados de la nueva investigación sobre Georg, Sooma y Licia aparecieron ante la gente en una emisión, sosteniendo a Sian y Kazuo mientras estaban ante la tumba de Georg. El lugar era una colina con vistas al ducado Carmings y en la transmisión explicó que el nuevo gobernante de Randell, Glaive Magna, había dicho: sé que cometió traición, pero no estaría bien tirar el cuerpo de mi antiguo maestro, y recibió el permiso de Sooma para enterrar su cuerpo aquí. Sus principales subordinados estaban alineados detrás de Sooma y Licia, y entre ellos estaba Mio Carmine. Había un hombre grande con armadura negra al lado de Mio que llamó la atención, pero tal vez la ubicación de la joya de emisión había sido mal elegida, porque su rostro estaba fuera de cuadro. La reina Licia entregó su hijo a la doncella Dragoneut que estaba cerca, y a cambio tomó un ramo de flores que colocó en la lápida de Georg. Luego, una vez que Licia regresó, fue el turno del rey Sooma de entregarle el niño que él sostenía, y de caminar frente a la tumba. Puedes ver a nuestros hijos. Duque Carmine. Sooma se arrodilló allí, y puso sus manos en la lápida mientras inclinaba la cabeza. Son el futuro por el que arriesgaste tu vida para defenderlo. Sé que fui demasiado inmaduro para ver tus verdaderas intenciones, pero por favor, sigue vigilando el reino que amaste desde la otra vida. Mientras decía eso, el rey Sooma bajó la cabeza y sus hombros temblaron. Su cara estaba fuera de la vista, pero estaba llorando. Tal vez. Una persona que lo miraba dijo: es como si tratara desesperadamente de no reírse. Si es así, debe haber sido una risa de autodefensa. Quizás quería reírse de su propia ineptitud por no ser capaz de discernir la verdadera intención de su vasallo. Sin embargo, el pueblo no culpó al rey Sooma por no entender a Georg. Fue poco después de que le dieran el trono, y todavía era joven, ni siquiera tenía 20 años en ese momento. El mayor y más experimentado Georg debía ser alabado por haber logrado el engaño, pero nadie se movió para condenar el fracaso de Sooma para atraparlo. Eso era visible en la expresión del rostro de Mio mientras miraba al rey Sooma desde atrás. También se sintió humillada al ver que el rey le mostraba tanto respeto a su padre. Había una mirada increíblemente torpe en su rostro, como si estuviera durmiendo en una cama de agujas, durante toda la transmisión. El gran hombre de armadura negra a su lado se aferraba a su capa. Parecía como si estuviera temblando, también, pero tal vez esto era solo la imaginación de la gente. Sooma se levantó, y luego se paró frente a Mio. Aquí, el honor de Georg Carmine ha sido restaurado.
Tú, su hija, heredarás la casa Carmín y la reconstruirás. Ese sí, mi señor mío se arrodilló y juntó las manos. El rey Souma asintió. Sin embargo, aunque tenía sus razones, eso no cambia el hecho de que cometió traición. Por lo tanto, aunque no puedo devolverle todas sus antiguas tierras, le daré su antiguo hogar, Randell, y las tierras que lo rodean como su dominio. El actual propietario, Glaive Magna, estaba feliz de aceptar esto. Estoy agradecido. Si 101 mientras Mio inclinaba su cabeza una vez más, el rey Souma puso una mano sobre su hombro. Mio Carmín. Quiero que muestres la misma lealtad a este país que tu padre una vez mostró. Por su voluntad la casa Carmín fue restaurada. Esa noticia emocionó a todo el reino. Una vez que me aseguré de que ya no estábamos transmitiendo, dejé la mirada pensativa y me relajé. Diría que todo está arreglado. Buen trabajo, Souma. Creo que fue bastante creíble. Licia me felicitó por un trabajo bien hecho. Siento hacerte hacer todo esto por mí. Mio se inclinó aún más profundamente que antes, tan bajo que parecía que su frente podía tocar el suelo. Le di una palmada en el hombro. Había querido restaurar el honor de Georg en algún momento de todos modos, así que no te preocupes. Además, me ayudaste a disfrazar los hechos de una manera bastante conveniente. Mantuvimos en secreto el hecho de que Georg había enviado a Glaive a notificarnos por adelantado, y que había usado a los mercenarios de Semish para hacer que los nobles corruptos gastaran el dinero que habían escondido, solo para recuperarlo. Si esas cosas salieran a la luz, dañaría al país. Obviamente, le dije a Mio lo que realmente pasó con esa revolución escenificada, pero no lo hizo público. Por eso, si pudiera hacer que aceptara el resultado de la nueva investigación, podría manejar cualquier otra cosa. Mi señor. Tome a la princesa. Gracias. Le quité acaso a Carla. Oh, claro. Ahora que el honor de Georg ha sido restaurado, hay más gente que mira la casa Vargas con más simpatía. Considerando las circunstancias atenuantes, podría liberarte de la esclavitud ahora, ¿sabes? Al oír esto, Carla sacudió la cabeza con una sonrisa irónica y dijo, aún no. Tengo un papel en asegurarme de que no te descarrile, y me he acostumbrado a ser una doncella últimamente. También me preocupan el príncipe Xian y la princesa Kasua. No me importa si esperas hasta que el príncipe Xian tome el trono para liberarme, se rió después de decir eso. Bueno, si a ella le parece bien, supongo que está bien. Miré a Kagetora, que estaba de pie junto a Mio. ¿Qué piensas? ¿Habría quedado satisfecho el difunto duque Carmín con este resultado? Kagetora solo miró fijamente al cielo, sin dar ninguna respuesta. Y claro, Kazuya. Ha pasado mucho tiempo. Espero que tu padre